Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco prevé celebrar misas de Navidad con muy pocos peregrinos. El mismo escenario desierto de los oficios de Semana Santa y Pascua se repetirá una vez más en el Vaticano. El Papa presidirá las ceremonias de Navidad y Año Nuevo con muy pocos peregrinos. La información fue comunicada al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede a través de una nota verbal. Los actos litúrgicos se realizarían en la Basílica de San Pedro. La noche del 24 de diciembre el Papa presidirá la misa de Nochebuena y al día siguiente la solemnidad de la Natividad del Señor. Aún no estaría confirmado si la bendición Urbi et Orbi del 25 de diciembre se realizará desde el balcón central de la Basílica de San Pedro o desde su interior como en Pascua. Esto forma parte de las medidas de prevención por el aumento de casos de COVID-19 en Italia, situación a la que no ha escapado el Estado-Ciudad del Vaticano, que podría tomar medidas adicionales que incluso podrían modificar la cotidianidad de los eventos papales. El Papa Francisco escribe una carta sobre Europa, donde dice que el laicismo está anticuado y cierra puertas. El Papa ha escrito esta importante carta sobre Europa por los 50 años de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la Unión Europea. En ella alerta de la tentación del populismo y pide al viejo continente que redescubra los ideales que le llevaron a apostar por lo que une a sus pueblos y no lo que los separa. Avisa que la pandemia obliga a elegir entre el camino tomado en el último decenio, alentado por la tentación de la autonomía, enfrentando crecientes incomprensiones, contraposiciones y conflictos, o la fraternidad que inspiró y animó a los padres fundadores. Un mensaje que recordaba al que dio a los líderes de la Unión Europea durante el 60 aniversario del Tratado de Roma. Al contrario, i populismi fioriscono proprio dall'egoismo che chiude in un cerchio ristretto e soffocante e che non consente di superare la limitatezza dei propri pensieri e guardare oltre. El Papa pide una Europa sanamente laica, donde Dios y el César sean distintos, pero no contrapuestos, donde el que es creyente sea libre de profesar públicamente la fe y de proponer el propio punto de vista en la sociedad. Dice que ya está anticuado ese laicismo que cierra las puertas a los demás y sobre todo a Dios, porque una cultura o un sistema político que no respete la apertura a la trascendencia no respeta adecuadamente a la persona humana. Una carta densa para leer despacio en estos tiempos de crisis que marca un horizonte de futuro apasionante. Cristianos perseguidos cuentan sus historias en Roma. El icónico Palazzo di Spagna, sede de la Embajada Española ante la Santa Sede, albergó el evento de Stand Together para seguir dando voz a los cristianos perseguidos. En esta ocasión, el tema fue la persecución y la vulnerabilidad de los cristianos en tiempos de COVID. El cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, animó este tipo de iniciativas que continúan reflejando el dolor y al mismo tiempo la esperanza de las víctimas de la persecución religiosa. Nunca debemos perder la esperanza de que mediante la gracia de Dios y nuestros esfuerzos que cooperan con esa gracia, la mente y el corazón pueden cambiar. La vida y conversión de San Pablo es un maravilloso ejemplo de cómo incluso aquellos que fueron ardientes perseguidores por causa de la religión se convirtieron en uno de sus mayores defensores y predicadores. Blessing, nigeriana sobreviviente de la trata de personas, explicó que los conflictos étnicos religiosos aumentan el riesgo de las mujeres de ser objeto de este drama, al dejarlas solas cuando sus maridos son asesinados y sus hogares destruidos. Entiendo que cada una de nosotras, las mujeres víctimas de trata, siempre tenemos una historia similar, una historia que tiene que ver con el engaño, que tiene que ver con la traición a la confianza y que tiene que ver con la explotación por parte de delincuentes bien organizados que pretenden enriquecerse a costa de los demás.
Musi Seray es un sacerdote eritreo que durante 25 años ha trabajado con refugiados obligados a huir de sus hogares. Contó cómo en su país la libertad religiosa es limitada, aunque el régimen dice lo contrario, alegando que se permite a los cristianos rezar en las iglesias. Sin embargo, si quieres hablar de justicia y si empiezas a trabajar con los pobres, si empiezas a hablar con los pobres, a hablar desde sus derechos, si hablas de derechos de los jóvenes, pues ya no lo puedes hacer. Mientras que Steven Asaf, un sacerdote iraquí, relató la tragedia de los cristianos de su parroquia y cómo desde 2003 han enfrentado una grave ola de violencia, sufriendo secuestros, torturas y muerte. Recuerda cuando en 2014 ISIS invadió Mosul y obligó a cientos de personas a huir a las aldeas de las llanuras del Nínive. Si desde el principio sus casas fueron marcadas con la letra N en árabe, para indicar los nazarenos, o sea, la N de nazareno para indicar a los cristianos. Y bajo esas letras se escribió en árabe propiedad del Estado Islámico. La esperanza es que estos testimonios puedan ser un paso más en la construcción de un futuro donde todos los grupos religiosos puedan coexistir en paz. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, celebramos la fiesta de San Simón, o de Simón el apóstol, llamado el fanático, y de Judas. Y encontramos el momento de la elección de Jesús, de sus discípulos, y dentro de ellos a los 12 apóstoles. Y luego baja del monte y comienza a curar todo tipo de enfermedades y a liberar de aquellos espíritus inmundos. Y dice al final del Evangelio, y todo mundo quería tocarlo. ¡Qué bonito! Cuando nosotros vamos viendo la presencia de Dios alrededor de nuestras vidas, de alguna forma vamos sintiendo el impacto del Señor. El impacto en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos. Pero es más bello todavía cuando logramos descubrir la presencia del Señor en el enfermo, en el homeless, en el necesitado, en aquella persona que está sufriendo. ¿Cómo lo vamos a lograr ver? Cuando deseemos nosotros tocar a esa persona enferma. Pero a través de tocar a esa persona enferma, nosotros somos capaces de descubrir el rostro de Jesucristo, la presencia de nuestro Señor en esas personas sencillas y necesitadas. Y cuando eso sucede, también nosotros sentimos sanación, también nosotros sentimos liberación, también sentimos ese Espíritu de Dios que nos invade, porque hemos descubierto la presencia de Dios tocando a ese hermano necesitado a través de nuestras obras, a través del servicio que podamos darle. Que el Señor nos dé la gracia de poder acompañar y descubrirle en cada hermano sufriente. Que así sea. Les presentamos un resumen de la catequesis del Papa Francisco para esta semana. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre la oración, después de haber recorrido los testimonios del Antiguo Testamento, hoy fijamos nuestra atención en Jesús, que sí quiso comenzar su misión pública en el río Jordán, donde el pueblo reunido en espíritu de oración recibía de Juan un bautismo de penitencia. Y aunque Jesús no lo necesitaba, quiso ser bautizado en obediencia a la voluntad del Padre y en solidaridad con nuestra condición humana. Jesús no es un Dios lejano, no tomó distancia del pueblo pecador y desobediente.
sino que se unió a su oración y se sumergió en las mismas aguas de purificación, no por sí mismo, sino por todos nosotros los pecadores. Ya desde el inicio de su misión, quiso ponerse a la cabeza del pueblo penitente para abrirle camino e invitarlo a seguirlo. Esta es la novedad de la plenitud de los tiempos. El Hijo de Dios bajó del cielo por todos nosotros, hombres y mujeres, haciéndose nuestro hermano, y continúa elevando su oración filial al Padre junto con la humanidad y por toda la humanidad. San Lucas evidencia el clima de oración en el que se dio el bautismo. Mientras Jesús estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo, y se oyó la voz del Padre que proclamó la verdad sobre él. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Por eso, en todos los momentos de la vida terrenal de Jesucristo, incluso en los más duros y amargos, Él no estaba solo y sin refugio. Él vivía en el Padre y su oración personal se transformará en Pentecostés en la oración de todos los bautizados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que el Señor Jesús nos conceda la gracia de hacer que su oración, que es diálogo de amor con el Padre, se convierta también en nuestra, con la seguridad de que Dios nos ama, nos perdona y nos invita a vivir como hijos e hijas suyos en intimidad con Él. Que Dios los bendiga a todos. El Papa Francisco hace llamamiento a Camerún para trabajar por la paz. Mi unisco al dolore delle famiglie dei giovani studenti. Me uno al dolor de las familias de los jóvenes estudiantes bárbaramente asesinados el sábado pasado en Kumba, Camerún. Siento una gran perplejidad ante un acto tan cruel y sin sentido, que arrancó a los pequeños inocentes de la vida mientras tomaban lecciones en la escuela. Che Dio illumini i cuori perché gesti simili non siano mai più ripetuti e perché le Que Dios ilumine los corazones, que gestos similares no se repitan nunca más y que las atormentadas regiones del noreste y suroeste del país puedan finalmente encontrar la paz. Espero que las armas permanezcan en silencio y que se pueda garantizar la seguridad de todos y el derecho de cada joven a la educación y al futuro. Expreso mi afecto a las familias, a la ciudad de Kumba y a todo el Camerún, e invoco el consuelo que solo Dios puede dar. El cardenal Celestino Aus de Chile dice: recibo el nombramiento de cardenal como una nueva responsabilidad. Paz y bien a todos. Este saludo, que es la expresión que San Francisco nos enseñó a sus hijos, lo quiero dirigir hoy a todos y cada uno de ustedes al recibir el nombramiento del Santo Padre para esta nueva responsabilidad. Y les pido a todos también que me ayuden con su oración. Y en este día en que tenemos la oportunidad, cada uno de nosotros, de colaborar, de ayudar a Chile, expresando nuestro deseo, expresando con nuestro voto lo que soñamos, lo que queremos para el futuro, los animo a que efectivamente algunos con mayor dificultad, con mayor sacrificio, pero que todos hagan lo posible por ir a votar, por ir a expresar su convicción. Los animo pues a que todo sea en paz en el día de hoy, pero con esta responsabilidad que tenemos que tener, y que la paz la vayamos recibiendo de Dios y la vayamos cuidando y la vayamos construyendo en Chile todos los días y entre todos. Paz y bien a todos.
Les presentamos un resumen de las noticias más relevantes de los Estados Unidos, traídos gracias a la cortesía de La Voz de América. Ya en la recta final para las elecciones presidenciales, ambos candidatos aceleran los motores de sus campañas para ganar la preferencia del electorado. Tanto el presidente Donald Trump como su contrincante, el demócrata Joe Biden, se están concentrando ahora en varios de los llamados estados bisagra y en los que los dos están codo a codo según las últimas encuestas de intención de voto y a tan solo días de las elecciones. El presidente Trump viajó a Michigan, Wisconsin y Nebraska, mientras que Biden enfocó sus esfuerzos principalmente en Georgia, que es un estado tradicionalmente republicano, donde los sondeos sugieren que podría disputar al presidente Trump y que el actual mandatario ganó con un 5% de ventaja en el año 2016. En otras informaciones, Estados Unidos registra un incremento significativo en los casos de COVID-19, esto a lo largo de varios estados. La situación en algunas ciudades se ha manejado con medidas de restricción, como por ejemplo ha sido el caso de la ciudad de Nueva York. Apenas el sábado pasado, el país reportó más de 94,000 nuevos casos de coronavirus, que es el mayor número de infecciones en un solo día desde el inicio de la pandemia, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo a esta institución, se acumula más de 8.700.000 contagios en el territorio nacional y algunas zonas, como la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas, han sido puestas bajo un toque de queda de 2 semanas. Esto en un intento por detener el aumento de la propagación. Mientras tanto, estados como Wisconsin, Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur están preparando pruebas diagnósticas de COVID-19, esto tras registrarse un rápido aumento de los casos en estos territorios. Y finalmente, una multitud enojada salió a las calles del oeste de Filadelfia después de que la policía disparara y matara a Walter Wallace, un afroestadounidense de 27 años de edad que estaba armado con un cuchillo, según reportes de la prensa local. Algunos manifestantes arrojaron piedras y ladrillos a la policía y saquearon negocios. De acuerdo a las autoridades, al menos 30 oficiales de policía resultaron heridos. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Guaitero, de La Voz de América. Hoy, 28 de octubre, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Judas Tadeo. Conozcamos su historia. Por fin llegaron a Babilonia y abismados por la dejadez religiosa de sus habitantes, Judas Tadeo y Simón se dieron a la tarea de evangelizar al pueblo y era tal la unción de su mensaje que las conversiones se multiplicaron. Se realizaban diariamente bodas masivas, a los muertos que antes abandonaban a la buena de Dios en los bosques, los enterraban según los preceptos de la iglesia, predicaban en las calles, en las casas, en fin, en todas partes y a cualquier hora. Este fenómeno no pasó desapercibido para el rey Acab, que mandó a traer a su presencia a los 2 apóstoles, quienes con su elocuencia lo convencieron y terminaron bautizándolo a él y a toda su familia. Ya con su permiso pudieron moverse a sus anchas por todo el reino, y la buena nueva del evangelio se esparció como espuma por toda Persia. Pero cuando llegaron a la sibarita ciudad de Suamir, las cosas cambiaron, porque los sacerdotes paganos Saroes y Arfaxad, en previsión de la tormenta que se avecinaba, los detuvieron. A San Judas Tadeo lo nombran en los evangelios de Mateo y de Marcos simplemente como Tadeo, y en el de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles lo llaman Judas de Santiago. Denominaciones que son un evidente esfuerzo de los evangelistas para alejarlo del estigma de ser confundido históricamente con Judas Iscariote, el apóstol que entregó a Jesús al Sanedrín. Tal vez por eso siempre mantuvo un bajo perfil, y su única intervención como apóstol fue en la última cena, en la que, según el versículo 22 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, dice que Judas, no el Iscariote, sino el otro, le preguntó: Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: el que me ama guardará mi doctrina, mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. Después de este episodio y de su participación en Pentecostés, San Judas Tadeo predicó el Evangelio en Galilea y Judea. Se adentró en Asia, recorrió en compañía del otro apóstol Simón toda la Mesopotamia, se detuvo en Siria, luego pasó a Edesa, en donde curó milagrosamente al rey Akbar, y luego fue a Babilonia. Siempre llegaban a los pueblos precedidos de su fama de santos, de su piedad y de los milagros que dejaban a su paso,
y por eso al arribar a su Amir los sacerdotes paganos los apresaron y el pueblo asusado por ellos la emprendió a pedradas contra estos santos que en medio de la lapidación alababan, glorificaban a Dios, predicaban con valentía la resurrección y se negaban tosudamente a adorar a los dioses de la ciudad y por eso fueron condenados a muerte. A Simón le cortaron el cuerpo por la cintura con una sierra y a San Judas Tadeo le aplastaron la cabeza con una maza y luego lo decapitaron. Esto ocurrió, dice la tradición, el 28 de octubre del año 70 de nuestra era. Por eso hoy, día de la festividad de estos apóstoles y mártires, pidámosle a San Judas Tadeo y a San Simón que nos enseñen a entregarnos, como dice en su carta apostólica Judas Tadeo, que aparece en el Nuevo Testamento, al único Dios, a entregarnos al único Dios, nuestro Salvador, que es poderoso para guardarnos sin pecado y presentarnos intachables ante su gloria con alegría. Una nueva jueza en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ampliamos más en la siguiente nota. Con el presidente Trump mirando, la jueza Amy Coney Barrett prestó juramento para convertirse en magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos. Haré mi trabajo sin ningún temor ni favor y lo haré independientemente tanto de los poderes políticos como de mis propias preferencias. Ella es una de las académicas legales más brillantes de nuestra nación y será una magistrada sobresaliente en el tribunal más alto de nuestro territorio. Por una votación de 52 a 48 en la noche del lunes, el Senado de Estados Unidos confirmó la devota católica y madre de 48 años para llenar la vacante dejada por la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg el mes pasado. Casi todos los republicanos apoyaron a Barrett. Podemos dar otro paso histórico hacia un poder judicial que cumpla su función con excelencia. Pero todos los demócratas votaron en su contra, argumentando que con la votación anticipada ya en marcha, el voto de confirmación está demasiado cerca del día de las elecciones. Además, esta confirmación creen consolida una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte. La mayoría republicana en el Senado decidió frustrar la voluntad del pueblo y confirmar un nombramiento vitalicio para la Corte Suprema en medio de las elecciones presidenciales, después de que más de 60 millones de estadounidenses hayan votado. Coney Barrett escuchará casi de inmediato casos clave, incluido un litigio sobre la legalidad de la ley de atención médica de la administración de Obama, que brinda cobertura de seguro a millones de estadounidenses, así como posibles pleitos sobre el número récord de boletas por correo en estas elecciones 2020. Desde la Corte Suprema, Jacopo Luzzi, Voz de América. Y para el final de nuestro noticiero, les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 9 de julio de 1978, en su homilía, Monseñor Romero decía: jamás se puede hacer un mal como medio para conseguir un bien. Qué gran frase, tan profunda, de grandes connotaciones. Nosotros no podemos hacer aquellas cosas malas para decir vamos a conseguir un final feliz. No. Monseñor Romero nos invita a que reflexionemos en la dignidad de la persona, que no traspasemos aquellos límites que como seres humanos debemos de guardar siempre, sobre todo en la parte ética, moral, en la parte de justicia, en la parte de humanidad. Monseñor Romero nos invita a reflexionar de que el fin no justifica los medios. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días, las 24 horas del día, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.